Padre, gracias por este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender este tema no difícil de entender, difícil de admitir y aceptar y obedecer. Ayúdanos porque necesitamos mucho tu ayuda en esto, porque estamos muy alejados de lo que debemos ser, Señor. Ayúdanos a creer que es posible y ayúdanos a vivir como vivimos por fe. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo 6, por favor. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Hay una gran verdad en este versículo que acabamos de leer. No podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, en el mismo grado ni nada. O sea, no hay conjunción. La razón es que Jesús dice que si lo hacemos, aborreceremos al Señor Dios y amaremos al Señor riquezas, o apreciaremos al Señor Dios y despreciaremos al Señor riquezas. La semana pasada vimos qué significa servir a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Habla de un servicio de un esclavo. ¿Cómo era ese servicio? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era ese servicio de un esclavo hacia su señor? Hacia su amo. Una entrega total. ¿Sí? ¿Cómo? Sin voluntad propia. El esclavo no tiene voluntad propia. Es un servicio integral que consta de todo lo que eres. Y lo que vimos la semana pasada creo que ayudará mucho a entender lo que Jesús nos está enseñando aquí. Que el cristiano es esclavo de Dios y así le sirve, pero que no es esclavo del otro señor, del señor riquezas, como para servirlo. Les voy a contar una historia, no me acuerdo la verdad si les he contado esta historia, pero les voy a contar una historia que ha sido contada muchas veces también. Dice un predicador: Recuerdo haber oído una vez a un predicador contar una historia que según él era una verdad simple y literal. Ilustra perfectamente el punto que estamos considerando. Es la historia de un granjero que un día fue feliz con su esposa a contarle que su mejor vaca había parido 2 becerros. ¿Su mejor vaca? Había parido 2 becerros, uno rojo y el otro blanco. Y dijo: de repente he tenido la sensación de que debemos dedicar uno de estos terneros al Señor. Entonces los vamos a criar juntos. Y cuando llegue el momento, venderemos uno y nos quedaremos con el dinero. Pero venderemos el otro y daremos ese precio a la obra del Señor. Su esposa le preguntó ese día: ¿Cuál vas a dedicar al Señor, el rojo o el blanco? Y el esposo le contestó: no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. Respondió él: los trataremos a ambos de la misma manera, y cuando llegue el momento haremos lo que yo diga. Y se marchó. A los pocos meses, el hombre entró en la cocina con un aspecto muy triste y desdichado. Cuando su esposa le preguntó qué le preocupaba, él respondió: tengo malas noticias. El becerro del Señor ha muerto. Pero ella le dijo: ¿no habías dicho cuál era? Y él dijo: no, sí, siempre había dicho que era el blanco, y el blanco es el que se murió. Sigue diciendo este predicador: podemos reírnos de esta historia,
Pero Dios no permita que nos riamos de nosotros mismos. Siempre, siempre es el becerro blanco el que muere. Siempre es el becerro del Señor el que muere. Cuando el dinero escasea, lo primero en lo que ahorramos es en nuestra contribución a la obra de Dios. Siempre es lo primero que se acorta. ¿Qué opinas? ¿Por qué es el dinero que se le debe a Dios lo primero que recordamos? Este ejemplo sería suficiente para toparnos con una realidad que tenemos. Y creo que sería suficiente para cambiarnos el chip. Lo fue para mí. Cuando escuché esta historia dije, yo soy ese. La semana pasada me enfoqué en nuestra esclavitud hacia nuestro Señor Jesús. Y hoy mi enfoque será conocer a lo que le llamo el Señor Riquezas. Quiero que lo conozcamos y le quitemos la máscara y veamos su verdadero rostro, para que con suerte salgamos huyendo y corramos arrepentidos hacia el verdadero Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Y mientras lo describo, te pido que pienses y reflexiones y te autoanalices, a ver si tú no te encuentras sirviendo a ese Señor. Quizás por ignorancia. ¿Quién es el Señor Riquezas? Dice Jesús, no puedes ser esclavo de dos amos y servirle como esclavo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Ahora, esta palabra que se traduce aquí como riquezas no es la palabra como para riquezas. Lo que está haciendo Jesús aquí es personificar a las riquezas y le pone un nombre propio. Es como hablar de dos señores o dos amos. El Señor Dios por un lado y el Señor Riquezas como su rival. Y como también es un Señor, también tiene una voluntad. Y también tiene valores propios, que de hecho son opuestos a los valores y la voluntad de nuestro Señor Jesús. Y también como Señor, como amo, también demanda lealtad. Vamos a ver 4 cosas. La primera es, ¿cuáles son sus demandas? ¿Cuáles son las demandas del Señor Riquezas? En primer lugar, que vivas para Él y para nadie más, mucho menos para Dios. Él no quiere que vivas para Dios. Él quiere exclusividad. Lo dice aquí, ¿no? En Mateo, no puedes servir a Dios y a las riquezas, porque vas a aborrecer uno y amarse al otro. También quiere que sea el primero en prioridad. Más adelante en Mateo 6:24 al 25 al 33 habla de, Jesús hace una exhortación acerca de busquen primero el reino de Dios. Y el Señor Riquezas está en contra de eso. ¿Qué es lo que quiere el Señor Riquezas? Que encontremos nuestra satisfacción en Él. En cuanto a la prioridad, primero búscalo a Él. Es lo que Él quiere. Cuando te despiertas, que sea lo primero en que piensas, en el trabajo, en lo que tienes que comprar, en lo que tienes que pagar. ¿Sí? También quiere que acumules y acumules lo más que puedas. Acumula. Eso es lo que quiere. Vemos la historia del rico insensato, ¿se acuerdan? Que teniendo ya mucha cantidad, ¿qué dijo? Voy a dar todo lo que tengo, ¿no? ¿Verdad? Voy a derrumbar mi granero y haré otro más grande para almacenar más. Acumular. También Él quiere que trabajes afanosamente. El trabajo es de Dios. Dios creó el trabajo. Pero es lo que quiere el Señor Riquezas es que trabajes afanosamente. ¿Qué significa trabajar afanosamente? Más enfocado en sacar dinero a ¿Ok? tener tiempo para él. ¿Ok? Y que trabajes de más, ¿no? Trabajar de más
es trabajar afanosamente. También lo que quiere es que lo desees con pasión. Con pasión. O sea, ¿qué es lo que el mundo te ofrece? ¿Qué es lo que las riquezas te ofrecen? Es lo que el Señor riquezas quiere es deséalo, deséalo, eso deséalo, deséalo. Y eso lo podemos ver también en 1 Juan, donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y también quiere que seas egoísta y que no compartas, o entre menos compartas, mejor, ¿no? Leemos historias como la del joven rico, leemos historias como la del rico y Lázaro. El rico ahí estaba y Lázaro estaba en sus pies, ¿no? Y la historia no sugiere ni por un momento que el rico le dio o compartió con el pobre. Ahora, como todo buen amo, si él quiere que lo sirvas bien, te ofrecerá muchas ayudas. Y pensé en 4 ayudas muy generales. En primer lugar, el Señor riquezas es muy atractivo, ¿sí o no? Muy, muy atractivo. Él te llenará los ojos y te pondrá miles de cosas en las cuales servirle con tu trabajo. Miles. 2. Ha creado un sistema donde es muy fácil gastar tus recursos en él. ¿Sí o no? 3. Ha creado un mercado infinito. Infinito, hermanos. Donde hay tantas cosas que comprar y en las cuales gastar tus recursos, que sí o no, hay una fila, ¿cómo se dice? Una fila de espera, ¿no? En Amazon hay déjalo para después. Carrito lleno. Sí. Hay un mercado infinito que ha creado. Y 4, ha creado una cosmovisión mundial en la que él y sus compañeros sexo y poder son los reyes y los más deseados. Ahí está, ellos están arriba todo el tiempo, todo el tiempo. Yo diría que hay como una ley no escrita en la cultura mundial, creo yo, en la que todos estamos envueltos, que creo que diría algo así: trabaja mucho, pues tienes mucho que gastar, o tienes mucho para gastar. Y una vez que ganes mucho, gasta mucho, te lo mereces. Es vital poseer muchas cosas y gastar en muchas cosas. Eso es vital, ¿eh? Para eso trabajas, para gastar mucho en muchas cosas. Y trabaja mucho, porque ahora tienes muchas cosas y muchos gastos que pagar. Creo que el éxito del señor riquezas puede residir en que sus valores permearon el mundo por completo. Eso está acá arriba y todos lo sabemos. Creo que sus valores permearon el mundo completo, incluidos los cristianos. Y creo que esto te va a doler un poco, pero ayúdame a contestar esto. Y quiero que seas sincero, quiero que pienses más o menos en general. Y en general, ¿qué tanto los cristianos nos diferenciamos de los no cristianos en cuanto al uso de las riquezas y la economía? En general, en el mundo cristiano, ¿qué tanto nos diferenciamos de los no cristianos en cómo manejamos los recursos? ¿Hay una gran diferencia? Adelante. ¿Hay una gran diferencia o esa diferencia es casi imperceptible? Bueno, creo que yo que tengo poquito aquí en el cristianismo, anteriormente mi dinero lo tiraba literalmente al vicio. Me preocupaba más por traer dinero en la cartera para andar en el cotorreo, en el alcohol con los amigos, que proveer a mi familia literalmente como tendría que ser pues un hombre de casa.
Entonces, cuando llego a Cristo y empiezo a conocerlo y lo sigo conociendo, me doy cuenta pues que mi dinero no era literalmente pues para eso, sino para edificar mi casa principalmente y también para la obra del Señor. Ok. En general, ¿cómo ven ustedes el mundo cristiano? Donde se mueven, donde han escuchado. Pues no hay diferencia. ¿Ustedes ven que no hay diferencia? No hay mucha diferencia, creo yo. Hay excepciones, claro, y entre más aprendemos, más vamos mejorando eso. Pero realmente yo percibo que no hay mucha diferencia. ¿A qué me refiero? A veces pensamos en los no cristianos como lo peor, ¿no? Pero no. Hay gente no cristiana muy moralmente correcta, ¿no? Pero ellos no invierten mucho en Dios, ¿no? O a veces dan para una causa. ¿Y qué diferencia habría de nosotros? ¿No? Yo no veo que haya mucha diferencia. Mi tercer punto para conocer al Señor Riquezas es este. ¿Qué te ofrece el Señor Riquezas? En primer lugar, creo que lo que más te ofrece es seguridad. ¿Qué tan seguro te sentirías si en medio de una crisis económica nacional tuvieras millones y millones de pesos en tu cuenta? También te ofrece placer. ¿Qué tantos placeres te negarías si tuvieras a tu disposición esa misma cuenta de dinero? ¿Cuántos carros comprarías? ¿Cuántas casas comprarías? ¿Cuántos viajes harías? ¿En cuántos restaurantes caros te gustaría ir? Etcétera. También creo que ofrece independencia. ¿A quién le pedirías ayuda si tuvieras así? ¿Pagarías para que te ayudaran? No. ¿Cuánto dependerías de Dios si tuvieras esa cuenta de millones y millones de pesos? Ofrece independencia esta cuenta. Ofrece poder. A las personas ricas también se les dice poderosas, ¿no? Por el poder económico. ¿Has escuchado el dicho que con el dinero baila, con dinero baila el perro? ¿Qué significa? ¿Qué significa ese dicho? Con dinero se puede hacer casi todo. Eso es poder, ¿no? Todo eso y más ofrece este Señor Riquezas. Pero quiero darte otra característica más. Este Señor Riquezas es engañoso. Engañoso. Dice Mateo 13:22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se quedan sin fruto. Bueno, no solo quiero quedarme con el engaño de las riquezas. ¿Qué significa que las riquezas son engañosas? Que presentan un placer momentáneo, o sea que si te deslumbran en decir, ay, sí, tienes como por ejemplo la vida resuelta, pero no depende de eso. Quiere decir, sí, exacto. Quiere decir que te ofrece cosas, pero al final no es cierto. La seguridad que ofrece es falsa. El placer que ofrece es vacío. La independencia que ofrece te aleja más y más de Dios y de las personas. Y el poder que ofrece te hace creer que en realidad tú eres el poderoso, pero tú no eres el poderoso. El Señor Riquezas es el poderoso. ¿Vamos bien? Sí. Estamos reconociendo a un amo que la verdad sí conocemos muy bien, solamente no pensamos mucho en eso, ¿no? Por último, 4. ¿Cómo paga este amo? ¿Cómo paga el Señor Riquezas? ¿Cuál es su pago? En primer lugar, te usa engañándote
haciéndote pensar que le debes servir a fuerzas. Y entonces trabajas y trabajas para comprar, para gastar y no compartir. 2, te engaña haciéndote pensar que hallarás mucha satisfacción en él. Entonces compras y compras, y aunque hay alguna satisfacción por ahí, ¿cuánto dura esa satisfacción de algo nuevo? Se no, uno deja de desear. Sí. También te engaña haciéndote pensar que teniendo cierta cosa o haciendo cierta cosa será suficiente. Pero sí o no, nunca será suficiente. Nunca será suficiente. Siempre va a poner límites más altos y nunca dejará que estés realmente contento con lo que Dios te da. Y al final, cuando tu vida se esté acabando, Él va a huir y te va a dejar solo con Dios. Ese es el pago que el Señor riquezas te da. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 12. Lucas 12. Lucas 12. Vamos a leer del 15 al 21, por favor. Lucas 12, 15 al 21. También les dijo: estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia. ¿Qué significa toda forma de avaricia? Toda forma de pensar en las riquezas así, para mí. Cualquier forma, está incluyendo toda forma. Porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Ya tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y ahí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: oh alma mía, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: tonto, qué tonto fuiste, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Y Jesús termina así: así es el que acumula tesoros para sí y que no es rico para con Dios. ¿Dónde quedó el Señor riquezas? ¿Huyó? Engañó y abusó del hombre, y al final huyó y lo dejó solo frente a Dios. Lo cegó. Excelente. 1 Timoteo 6, 9 y 10 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Cómo paga este amo? ¿Cómo paga? Con dolor. Dice Jesús: ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y bueno, creo que ya te presenté, la semana pasada te presenté al Señor Dios, a nuestro Señor Jesús. Y hoy ya te presenté al Señor riquezas. Pregunta: ¿a quién eliges servir? La respuesta es obvia, ¿no? Pero de dientes para afuera. Aquí estamos en el contexto de una iglesia y todos diríamos sí al Señor Dios, ¿no? Pero
esto, podemos decir esto sin problema. Pero esto exige algo más profundo que solamente decir que al Señor. Esto exige un cambio de raíz, pues dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. El aborrecer y amar, el apreciar y despreciar, ¿no vienen desde adentro? ¿Cómo eliges a quién aprecias y desprecias? ¿Eso se elige? ¿O eso nace? El aprecio nace, no se elige. Piensa en cualquier amistad. ¿Nació o la elegiste? Una amistad buena. El aprecio nace. El amor igual. Te voy a dar un ejemplo de una situación muy similar al dinero, que es el tiempo. ¿Qué disfrutas más? ¿Orar y leer la Biblia, o ver una serie o película, o estar en TikTok? ¿Qué disfrutas más? ¿Qué disfrutas más? Disfrutar. Es fácil saberlo por el tiempo gustoso que le dedicas. Gustoso. Ahí podemos saber quién tiene más peso. ¿Quién tiene más peso? ¿Dios o las redes? ¿No? Ahora piensa en un matrimonio que tiene ideas opuestas en cuanto a cómo criar un hijo. Entonces tiene un hijo adolescente, y este hijo adolescente quiere salir hasta tarde, tener celular y tener novia. Típico de adolescentes. Entonces uno de los papás es muy permisivo y no le importaría darle permiso, mientras que otro de los papás es más cuidadoso y dice, no es el momento. Pregunta, ¿este niño hacia quién se va a inclinar? A quien le gusta lo que le da. Es obvio. Esto conlleva el amor y el aprecio. Esto conlleva también en su contraparte el aborrecer y el desprecio. Así nosotros hay una inclinación natural, y esta inclinación demuestra a quién amamos o a quién despreciamos. ¿Ok? No, es natural, y la verdad es que no podemos esconderlo. Podemos decir que amamos más a Dios, ¿sí o no? Pero decir, Dios nos conoce, ¿sí o no? Dios conoce qué hay aquí adentro. Dios conoce cuánta satisfacción encontramos en Él. Entonces, el aprecio y el amor o el desprecio es algo que tiende a salir de lo profundo de nuestro corazón. Y entonces ahí podemos ver, ¿esto sirviendo a Dios o a las riquezas? ¿No? Y hermanos, esto no puede ser cambiado por ti. ¿Cómo cambias algo así? ¿Cómo cambias algo desde adentro? Eso tiene que venir de Dios. Pero no sin ti. No esperes, el Señor no me ha dado ese amor por Él. No esperes. No esperes a ver si Él lo hace. No, pídeselo. Puedes ser bien sincero y decir, Señor mío, no quiero servir más al Señor riquezas. Y tú por aparte, a tu lado, empiezas a no servirlo. Bueno, hasta ahorita he estado muy metafóricamente, creo. Y lo que quiero que nos quede claro es, ¿qué significa servir a Dios o a las riquezas? Ya sabemos que no es bueno, ni es lo que Dios quiere servir al Señor riquezas. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa servir a Dios o a las riquezas? ¿Bien? Creo que tengo dos ejemplos. Ser esclavo de Dios y no de las riquezas significa que ahora tienes la capacidad de desprenderte del dinero. Ahora tienes la capacidad de desprenderte del dinero. Sea poco o sea mucho. No importa, porque el Señor riqueza ya no manda. ¿Sí me explico? ¿Qué opinas?
Voy a leer. Ser esclavo de Dios y no de la riqueza significa que ahora tienes la capacidad de desprenderte del dinero, sea poco o sea mucho, con gusto, con alegría, con convicción, porque el Señor riquezas ya no manda. Entonces así sientes algo aquí como, sí, pero no. Sí, eso es. Pero no, es mía. Yo me las gané. Hay algo aquí en tu pecho que te impide realmente dar mucho o poco. Te hace retener esa mano de dar dadivosa. O te hace darlo a regañadientes. Como que, ay, sí, tengo, a ver, ¿cuánto tengo aquí? 50 pesos, voy a dar 10. Si sientes eso, y realmente eso sí realmente te impide estar dando, significan cadenas al final de cuentas. Esa retención de sé que debo hacerlo pero no quiero, significan cadenas, que no eres libre para dar. ¿O sí vemos libertad ahí? No. Es como, no, o sea, sí sabes que debes hacerlo pero no. Cadenas, no eres libre para dar. Y quiere decir entonces que hay un Señor que está mandando y que no es Dios. Porque si mandara a Dios, como no es tuyo ya, dices pues, está bien. Y te lo digo con gusto porque estoy ayudando, ¿no? Dice Pablo, ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. O sea, Pablo trabajaba para sus necesidades, pero no solo para sus necesidades, ¿verdad? Para los que estaban con él. En todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles. ¿Para qué vamos a trabajar? Para ayudar. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Efesios 4:28 dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga para gastar en sus necesidades, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Esa es mi primera idea, que ser esclavo de Dios y no de la riqueza significa que ahora tienes la capacidad de desprenderte del dinero, sea poco, mucho, con gusto, claro, porque el Señor riquezas ya no manda. Mi segunda idea es esta: ser esclavo de las riquezas y no de Dios significa que cuando te entra dinero, te entra más dinero de lo que es necesario para lo básico, piensas en gastarlo en ti y en cosas que quieres tú antes que en la obra de Dios y en las necesidades de los demás. De nuevo, ser esclavo de las riquezas y no de Dios significa que cuando te entra más dinero de lo que es necesario para lo básico, piensas en gastarlo en ti más que en la obra de Dios y en la necesidad de los demás. De nuevo, Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que, ¿qué significa a fin de qué? A fin de qué. ¿Qué significa eso? Tiene un objetivo, una finalidad. Propósito, finalidad, objetivo. ¿Cuál es el objetivo de trabajar? ¿Cuál es el objetivo de trabajar? Dar. Es claro, ¿no? El que roba no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, con el fin, con el propósito de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Wow. ¿Quién está en época de trabajo? Nomás Kenia y Dante, ¿verdad? Ahorita.
de trabajo, o ya están trabajando. En pocos años ya van a empezar a trabajar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del trabajo? Dar. ¿Qué? Si es necesario, sí. Sí, claro. Hay que honrarlos también. ¿Empieza a pagar renta? Sí, claro. Ay, también antes yo quiero que empiece a pagar renta ya. Ah, está. Es muy barato, está bien. Dice que el cuarto no fue gratis, ¿eh? Ya vi. Ser esclavo de las riquezas y no de Dios significa que cuando te entra más dinero de lo que es necesario para lo básico, piensas en gastarlo en ti más que en la obra de Dios y en las necesidades de los demás. 1 Timoteo 6 al 8 dice: pero la piedad, en efecto, es de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Contentamiento. ¿Saben qué es contentamiento? ¿Qué es? Sí, con alegría. Estar satisfecho con lo que Dios te da. Satisfacción con lo que Dios te da. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. ¿Sí? Y entonces me sobra un montón de dinero. A todos nos sobra un montón de dinero. ¿Para qué? ¿Para qué nos sobra dinero? Para dar. Para, sí. Para la obra de Dios. Ahí mismo en 1 Timoteo 6, versículo 17: a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la certidumbre de la riqueza, sino en Dios, el cual nos da abundantemente. Ay, hermanos, lo dijo ahorita nuestro hermano Jorge al inicio, ¿no? Dios nos da abundantemente, la verdad. ¿Para qué nos da abundantemente? Sí, dice, para disfrutarlas. Qué interesante. Dios quiere que disfrutemos lo que nos da. Pero no solo quiere que disfrutemos nosotros solos, ¿verdad? Enséñales que hagan bien, que sean ricos, hermanos. ¿Qué significa ser rico en buenas obras? ¿Qué significa ser ricos en buenas obras? Dar mucho. Ricos en buenas obras es ¿qué es ser rico? Abundante, ¿no? Abundancia. Ricos en buenas obras es hazlo mucho, ¿no? Ricos en buenas obras, generosos, prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. ¿A qué futuro se está refiriendo? Al cielo, acumulando en el cielo, para que pueda echar mano de lo que en verdad es vida. Ahí está. Entonces, ¿para qué Dios te bendice con un trabajo? Sí, para suplir, claro, eso genique. Dios te bendice con un trabajo para suplir tus necesidades básicas. Es lo que dice Mateo 6, Mateo 6. Mateo 6:31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles o los no creyentes buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, lo sabe y Él lo va a proveer. Entonces, ¿para qué te da el trabajo? Sí, para proveer. Sí, claro. Pero nos da más que eso. Siempre nos da más que eso. O generalmente va a haber momentos en los que no tanto, pero generalmente, la verdad, nos va a dar más que eso. Y mucho más si como cristianos somos buenos trabajadores, ¿sí o no? El cristiano debe ser el mejor trabajador, porque trabaja como para el Señor. Y le va bien, generalmente. Generalmente tenemos más que las cosas básicas. Y también nos da trabajo, aparte de suplir nuestras necesidades básicas, para compartir. Pero si lo retenemos,
Si retenemos lo que es para compartir, ¿no está mal eso? Sí. Piensa en esto. El dinero que te entra, lo debes de dividir. ¿Qué es para mi necesidad básica? ¿Y qué es para compartir? Porque creo que aquí vimos claramente que el dinero es para compartir también, ¿no? ¿Qué es para mi necesidad básica? ¿Y qué es para compartir? Pero si yo me quedo con esto, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy robando lo que ni siquiera es mío. O sea, no sé dónde leí esto, pero alguien decía, ¿de dónde aprendimos economía y finanzas? ¿Del mundo o de la Biblia? ¿De dónde aprendimos? ¿Cómo hemos crecido? Del mundo. ¿Y qué dice el mundo? Es para ti, todo es para ti, todo. Y sí, puedes, hay obras de beneficencia. Aporta una vez en la vida, 2 veces en la vida. Y limosna. Y da limosnas. Entonces, sí, puedes hacerte esa pregunta cada que recibas dinero. ¿Cuánto es para mí? ¿Y cuánto es para mi prójimo? ¿Sí? Y espero que no estés confundiendo esto con tu diezmo. Esa es otra cosa. ¿Sí? Puede surgir aquí una objeción. Entonces, Dios no quiere que mi vida mejore. ¿O Dios quiere que mi vida no mejore? ¿Cuál sería la respuesta? No quiere que no mejore. O sea, si quiere que mejore. Puede ser que sí. No está en contra de eso. Porque Proverbios y muchos pasajes, Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Dios no está en contra de que seas rico y que poseas muchas cosas, pero no a costa de necesidades ajenas. No a costa de necesidades ajenas. Dios nunca estuvo en contra de que Abraham, Isaac y Jacob... ¿Quién? Perdón. Con el micrófono, si quieres. Pasa el micrófono. Ni tampoco a costa de nuestro crecimiento espiritual, porque muchas veces las riquezas nos estorban en eso también. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces sí es mejorar, pero hay que entender bien en qué debemos de mejorar. Al finalizar voy a dar algunas citas y por ahí está esa idea. Exactamente. Muchas gracias, Pati. Entonces, ¿Dios quiere que mi vida no mejore? Pues no necesariamente. Dios no está en contra de eso. Y les decía, Dios nunca estuvo en contra de que Abraham, Isaac y Jacob fueran extremadamente ricos. Ellos fueron extremadamente ricos. Pero también está el ejemplo de Moisés, que prefirió ser pobre junto con sus hermanos de Israel que ser rico con Egipto, a costa de la pobreza de sus hermanos. Vamos a ver algunos ejemplos y para estar bajando todo esto que hemos visto, ¿no? Vamos a 2 Corintios, por favor. 2 Corintios 8. Segunda de Corintios 8. Vamos a ver el versículo 1 al 4. Dice: ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Pues, en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Saben qué es la liberalidad? Generosidad, o sea, porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Dice: yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades. ¿Qué significa eso?
más allá de, o sea, quizás se sacrificaban en cosas incluso básicas para ellos. Sí. Entonces mi pregunta aquí es, ¿quién era el Señor de ellos? ¿El Señor Dios o el Señor Riquezas? El Señor Dios. ¿Cómo lo notamos? Se nota, ¿no? Se nota. Porque no vieron para ellos y aún se sacrificaron ellos para dar hacia los demás, ¿no? Segundo ejemplo, Mateo 19. Mateo 19, 16 al 22. Mateo 19, voy a empezar a leer. Y un hombre se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si dejas entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, ok, todo esto lo he guardado. ¿Qué me falta todavía? Jesús le dijo, ok, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sé mi discípulo. Pero al oír el joven estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Quién era el Señor de este joven? El Señor Riqueza. ¿Y por cómo lo notamos? ¿Cómo lo notamos? Que no quiso retener. No pudo desprenderse. Era esclavo de ese Señor. No pudo desprenderse. Juan 12. Juan 12. 3. Juan 12 del 3 al 6. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se lo dio a los pobres? Y dices, Judas, qué bueno. Buena observación. Eso pudo haber sido dado a los pobres. Y si nos detenemos ahí, ¿quién diríamos que era el Señor de Judas? El Señor Dios, ¿no? Porque está pensando no en esto, sino en los pobres, ¿no? Pero dijo esto, dice Juan, no porque se preocupara de los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de ahí lo que se echaba en ella. Ahora sí, ¿quién es el Señor? ¿Quién fue el Señor de Judas? Señor Riquezas. ¿En qué se notó? O sea, sustraía. Era para él, o sea, ¿cómo no? O sea, realmente podemos engañar a la gente y a nosotros mismos haciendo una buena obra, pero realmente sabiendo que nuestro carrito de Shane está lleno, ¿no? Sí. O sea, podemos engañarnos. Y de hecho ese era mi comentario ahí. Lo interesante es que Judas era uno de los 12. Y él estuvo bajo la enseñanza de Jesús durante 3 años. Pero en su corazón era Algo que me interesa mucho es que cuando Jesús dijo, ¿alguien me va a entregar? Quizás los 12 pudieran decir, Judas, no hombre, ese es el peor. Pero cuando Jesús dijo eso, nadie sabía quién. ¿Sabe qué significa eso? Aparentaba muy bien, o él mismo también estaba engañado. Así. Mateo, vamos a regresar a Mateo 23, 14. Ahora lo leo. Dice, hay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que devoran las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacen largas oraciones. Por eso recibirán mayor condenación. Le voy a explicar un poquito. Los escribas eran líderes del pueblo, ¿no? Eran muy respetados, entonces había viudas, quizás había muchas en ese tiempo. Entonces, ellos eran como los encargados de administrar los bienes después de que la viuda muriera, ¿no? Entonces, iban
por pretexto hacer largas oraciones por esa persona. ¿Para qué? Para quedarse. ¿Quién era el señor de estos fariseos? El señor riquezas. Totalmente. Haciendo algo bueno. O sea, es lo que dice Timoteo. Muchos piensan que la piedad es para ganancia propia. Dice, no, hombre, no. Hebreos 10:32. Pero recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos, entre ellos la persecución. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en vergüenzas y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Entonces, los hebreos eran la primera generación de cristianos judíos, ¿no? Pero dice, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. ¿Quién era el Señor de estas personas? Cuando aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo aceptaron con gozo. Aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Hechos 4:32. Esos son los dos últimos ejemplos. Hechos 4, por favor. Hechos 4:32. ¿Ya estamos ahí? Hechos 4:32. La congregación de los que creyeron eran de un solo corazón y alma. Ninguno deseaba ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad común. Y nos saltamos al 34. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras y casas las vendían. Traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según sus necesidades. Bueno, dice, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación, poseía un campo y lo vendió, y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Dices, wow, eso es milagroso, la verdad. Eso es milagroso. Pero, ¿de quién era el Señor de ellos? ¿El Señor Dios o el Señor riquezas? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí? No consideraban suyo, ¿no? Pero llegamos al versículo 1 del capítulo 5 y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad. Fíjense en esto, hermanos. Esto es algo en lo que nos podemos identificar. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, el problema aquí no fue que se quedó con algo. El problema fue que quiso dar una apariencia de que dio todo. Qué feo. Pero al final de cuentas, ¿a quién está obedeciendo? Hechos 5:1 al 4. Al Señor riquezas. Quería mantener una buena reputación porque voy a ser el único que da la mitad, ¿no? Y dijo, no, pero yo me quiero quedar con algo, es mío. Ahora ya vimos algunos ejemplos de un lado y de otro, y quiero que hagas un análisis de tu vida y de tu relación con el Señor dinero o el Señor riquezas. No me contestas, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor?
como lo vimos, la verdad es que es muy notorio, ¿sí? Es muy notorio quién es tu Señor. Tú lo sabes. Ya con todo esto no te puedes engañar, ¿ok? Tú lo sabes. Y espero que me esté dando a entender. El punto de todo esto es: ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿En servir a Dios y al prójimo con lo que ganas, o en servirte cada vez más a ti con lo que ganas? Creo yo que ese es el meollo del asunto. ¿Dónde está tu corazón? ¿En servir a Dios y al prójimo con lo que ganas, o servirte cada vez más a ti con lo que ganas? O, dicho de otra manera, usar el dinero para Dios o usar el dinero para servirte a ti o al Señor riquezas. Quiero terminar con algunas citas que nos pueden ser de mucha ayuda para este giro del corazón que necesitamos. La primera es de John Piper en su libro de Sed de Dios. Dice, en Efesios 4:28, dice Pablo: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. En otras palabras, hay tres formas de relacionarse con las cosas. Hay tres formas, ¿ok? La primera es esta: puedes robar para conseguirlas, ¿sí o no? La segunda es esta: puedes trabajar para conseguirlas. Y dices, ok, eso está bien. Y la tercera es esta: o puedes trabajar para dar. Sigue diciendo, demasiadas personas que profesan ser cristianas viven en el nivel 2. Trabajan para conseguir cosas. Pero la Biblia nos empuja inexorablemente hacia el nivel 3. Trabajar para dar. Y poderoso es Dios, dice, para que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, ¿qué dice? Abundéis para toda buena obra. Esto es en 2 Corintios 9:8. Y dice, ¿para qué nos bendice Dios con abundancia? Pues para que podamos tener lo suficiente para dar, para vivir y para utilizar el resto para toda clase de buenas obras que alivien la pobreza espiritual y física. Suficiente para nosotros, abundancia para otros. Lo importante no es cuánto hace una persona. Dice, la gran industria y los grandes salarios son una realidad en nuestros tiempos y no son necesariamente malos. Lo malo es vivir engañados, llegando a pensar que un salario de $100,000 allá tiene que ir acompañado de una vida de $100,000. De $100,000. Se lo vuelvo a leer. Lo malo es vivir engañados, llegando a pensar que un salario de $100,000 tiene que ir acompañado de un estilo de vida de $100,000. Dios nos ha creado para ser conductores de su gracia. Corremos el peligro de pensar que el conducto debe ir revestido de oro, pero no es así. Y dice, y me gustó, el cobre sirve. Es necesario tener una vida de lujos, aunque tengamos el dinero para hacerlo. Otra cita es esta, también de John Piper en su libro Viviendo en la Luz. El dinero es un gran engañador. Puede engañarnos haciéndonos creer que lo que podemos comprar es más satisfactorio que Dios. Pocas cosas nos tientan a cambiar la gloria de Dios con tanta facilidad como el dinero. El dinero despierta el deseo de lo que uno puede comprar. Este deseo se convierte en codicia que compite con Dios. Esta codicia destruye nuestra satisfacción en la gloria de Dios. Y en contra de los mandamientos primero y segundo, nos convertimos así en idólatras. Personas que prefieren cualquier cosa que Dios. Pablo dice en Colosenses 3:5, hacer morir la codicia, que es idolatría. San Agustín dijo esto: te ama demasiado poco el que ama algo junto contigo. Te ama demasiado poco el que ama algo junto contigo. John Wesley dice, la última parte de un hombre que se convierte es su billetera. Otro teólogo se llama Daniel Burgess. Consideremos esta regla infalible.
no honran ni aman a Dios como Dios, a menos que lo amen y lo honren por encima de todas las criaturas. Nada tiene peso a menos que incline la balanza. Escuchen esto, hermanos. Nada tiene peso a menos que incline la balanza. Y lo que hace que un lado de la balanza sea más pesado es el peso. Nuestro honor y amor por Dios son ligeros y carecen de peso hasta que predominan. No pueden considerarse amor y honor cuando no superan a todo lo demás, pues entonces algún ídolo vil inclina la balanza y tiene más valor que el Dios Trino. En resumen, el homenaje se determina por la abundancia y nuestro amor por el Altísimo no existe hasta que excede. Nunca comienza hasta que trasciende. Arthur Pink nos da 4 razones para no hacer de las riquezas nuestro mayor bien. No hagas de las cosas materiales tu principal bien. 4 razones. Porque los tesoros terrenales son perecederos. La polilla, el óxido y los ladrones de diversas clases los agotan, y a pesar de toda tu precaución. 2. Los tesoros terrenales cautivan el corazón. Los hombres argumentan que no es necesario que lo hagan, pero el Hijo de Dios declara que sí lo hará, que sí cautivará el corazón. 3. Su búsqueda termina en tinieblas. La gente supone que la riqueza trae luz y felicidad, pero en cambio termina en tinieblas y miseria. Y 4. Nos esclavizará. Si Dios no es nuestro Señor, el mundo y su representante el dinero lo será. Y una última reflexión. Y quise incluir esta porque creo que necesitamos darnos cuenta de la trascendencia de esta idolatría. ¿Les enseñas a tus hijos desde pequeños sobre los peligros de la prosperidad? Buena pregunta, ¿no? ¿Les enseñas a tus hijos desde pequeños los peligros de la prosperidad? El peligro de quedar varados en las arenas doradas, un peligro que no es menor que el de sus vecinos pobres, abandonados a la deriva en las profundidades de la pobreza. Les muestras la hermosa cautiva con la cabeza rapada, o sea, el señor riquezas, exponiendo la vanidad de las glorias del mundo. Les demuestras con ejemplos prácticos la naturaleza insustancial de sus seducciones. Les explicas con frecuencia y claridad cuán ilusorios pueden ser los encantos del éxito mundano. ¿No dejas escapar de vez en cuando expresiones que pueden envenenar sus mentes y aumentar su idolatría innata por las riquezas, el honor y el placer? Muy bueno para pensar. ¿Cuál es tu enseñanza hacia tus hijos? Quizás no hayas hablado de las riquezas, del poder, de todo eso, pero porque no lo hayas hecho no quiere decir que ellos no aprendan de ti. ¿Cuál es tu enseñanza, ya sea explícita o implícita? Ellos ven cómo te relacionas con el Señor Dinero. Ellos saben más que nadie quién es tu Señor. Y para concluir, ¿qué te llevas? Mira, mañana es lunes. Vamos a salir de aquí y va a empezar la vida de nuevo. ¿Qué vas a buscar con tu trabajo? Mañana es lunes. ¿Qué te llevas, hermano? Quiero que me contestes. ¿Qué te llevas? ¿Sí? Ahí está el micrófono. ¿Qué te llevas hoy? Cintia. Si tengo un trabajo es porque Dios así lo ha permitido, pero no para que yo acumule o para que sea para mi propia satisfacción, sino primero agradecerle para que Él me instruya y poder dar de ese trabajo, Okay. Bueno. de ese esfuerzo. ¿Qué te llevas?
Sí, hermano, respecto a este tema que nos acaba de compartir a todos nosotros, me llevo que tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y a no ver al dinero, no a ver al mundo todo lo que nos ofrece, de ponerlo como un ídolo, porque muchas de las veces actuamos inconscientemente o sin saber y sí lo ponemos como un ídolo, esa es la verdad. Entonces creo yo que es momento de encomendarnos en Dios y enderezar nuestros caminos para acercarnos y pedirle más a Él, para que Él sea nuestra primer fuente y que Él nos dé fruto como Él quiera, porque muchas de las veces nos perdemos por otros lados, nos perdemos con trabajo, nos perdemos por muchas cosas, y la verdad es de que, bueno, yo en lo personal he dejado a Dios en segundo o tercer lugar y no está bien. Entonces, o soy o no soy, y me llevo más que nada en este día de que tenemos que poner a Dios sobre encima de todo, esa es la verdad. Amén. Eliud. Dale. Détenselo, date. Bueno, pienso que debemos de cambiar nuestras prioridades, dejemos de trabajar para el amo del mundo y empecemos a trabajar para nuestros hermanos. Eso es lo que entiendo. Sí. Amén. Pati. Creo que debemos de ser muy analíticos con nuestros pensamientos, porque a veces ni dinero tenemos, pero ya en nuestro pensamiento estamos pensando en no ofrendar o en no ayudar. Entonces no se trata tanto de que teniendo el dinero en la mano se decida, sino que eso viene desde antes. Exacto, muy bien, muy bien. Sí, decía Pablo con la ofrenda que iba a recabar con los corintios, decía, hágalo desde antes, no cuando yo llegue, ¿no? O sea, eso se piensa antes, ¿no? Sí. ¿Qué opinan? ¿Todo lo que se dijo aquí es correcto? O sea, ¿está de acuerdo con la Biblia? Hay un peligro, hermanos, en poner al Señor riquezas como nuestro Señor. Y lamentablemente quizás muchos de nosotros hasta hoy ha sido ese el caso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cortar, arrepentirnos, ir al Señor, porque para eso nos rescató. Para eso nos rescató, para ser de Él, no del otro. Vamos a ponerlo de esta manera. La codicia o servir a este Señor riquezas es idolatría, ¿ok? Y la idolatría es adulterio. Cada que nosotros estamos pensando, amando, deseando al Señor riquezas, es como si nosotros fuéramos la mujer de Cristo y nos estuviéramos acostando con el otro en su cara. ¿Sí me explicó? Entonces es algo serio, hermanos, y no hay otra más que cambiar, porque no es una elección. No está diciendo elige a quién quieres servir, está diciendo no, sírveme a mí y rechaza al otro. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias por este mensaje, Señor, y aunque lo vemos muy lejos de que pueda llegar a ser posible ser tan desprendidos, no confiamos en nuestras fuerzas, sino que tú ya nos rescataste. Si somos creyentes de verdad, tú ya nos rescataste y nos has traído a tu reino y nos hiciste tuyos, somos tus esclavos, y ahora podemos ser desprendidos, Señor. Ayúdanos a ver las mentiras del Señor riquezas, ayúdanos a ver las mentiras del mundo, ayúdanos a reaprender economía y finanzas según tu palabra, y a desechar las ideas del mundo, Señor, que son mentirosas. Ayúdanos, Señor, porque con el dinero te vamos a servir y no vamos a servir al dinero. El dinero es una criatura tuya y no debemos adorarla ni idolatrarla, pero al ser una criatura tuya podemos servirte con ella. Así que ayúdanos a
santificar nuestra visión de la riqueza, Señor, y ponerlas a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, amén.